Bueno, listo. Hasiko gea ba. Bueno, arratsalde guztioi. Lehenik eta bain eskerrik asko gerturatuzaten guztioi. Eskerrik asko baita ere Koldo Mitxelenari, gaurko liburuaren aurkezpenari ateak zabaltzeagatik. Eta azkenik eta nola ez, eskerrik asko Agus Morales, eskerrik asko Ander Itzagirre, eta hemen ez badago ere, eskerrik asko Leila. Leila Guerreiro, proiektu honetan parte hartu izanagatik. Ni jo naiz Elkano Fundazioko arduraduna eta pixka, ekimen honen kolaboratzaile, sustatzaile, ez dakit nola esan. Primero agradecer el tomar parte en este proyecto, la colaboración con 5W. Desde la Fundación Elcano hemos promovido diferentes proyectos a lo largo de estos años, tratando de buscar nuevo conocimiento en torno a la figura del Elcano, la circunnavegación y sobre todo a aquel contexto. Y para ello hemos tratado de aproximarnos a diferentes miradas, a traer diferentes miradas, no solo la histórica. Hemos tratado de hacer trabajos desde el ámbito de la filosofía, la sociología, la antropología, tratando de ampliar las perspectivas y de ahí que hoy estemos aquí sentados. Yo a Agus Morales le conocía hace un año, más o menos, Agus. Un año, yo creo, justo. Yo conocía a 5W, había oído hablar de esta revista, que si no la conocéis os invito a que la veáis, 5W. Y bueno, enseguida tuve la intuición o un poco la idea de hacer algo con ellos, y así que un buen día le llamé, no nos conocíamos, le expliqué quién era y bueno, le dije que quería trabajar con ellos. Trabajáis el periodismo, después os presentaréis. Pero el periodismo puede ser otra manera de aproximarnos a la circunnavegación, a aquellos tiempos y comparar, ¿no?, la perspectiva de entonces, la de hoy, y jugar, ¿no?, con los tiempos. Y de ahí que estemos aquí sentados. Ha sido fácil trabajar juntos. Hoy presentamos el resultado de un trabajo que nos ha llevado a lo largo de un año aproximadamente, que toma forma de diálogo. Como he dicho antes, hemos hecho trabajos académicos y demás, pero en este caso pues nos hemos metido en un trabajo diferente que espero que os guste, que estimule. Yo creo que estimula bastante el pensamiento y es otra forma de abordar la circunnavegación sin hablar de ella. Así que ni besti gabe, oroseriko naiz eta bi hauek utziko ditu hemen. Vale? Eskerrik asko, Jai. Zure, Jon. Asko. Buenas tardes, eskerrik asko, Jon. Gracias a todo el mundo por venir. Me llamo Agus Morales, soy el director de la revista 5W, que es la que edita este libro. Y bueno, nada, ¿nos lo vamos a pasar bien esta tarde? Sí. Y antes de empezar, solo un breve apunte sobre dónde han aterrizado ustedes, para explicarles un poco quiénes somos y qué vamos a hacer. Bueno, Ander ya lo conocen, pero estamos aquí para presentar este libro, En el fondo la forma. Quiero agradecer a la Fundación Elcano y en particular a Jon, que hemos estado mucho tiempo con él, y bueno, y más gente del equipo, a Rafa, etcétera, el apoyo a este proyecto. ¿Y qué es esto? Pues esto es parte de una colección, que es una colección de diálogo. Ponemos a dos personas a hablar, algo tan sencillo, tan primario y que funciona tan bien. Yo siempre digo que la entrevista, aunque esto no sea estrictamente una entrevista, porque es doble pregunta, doble respuesta al final, ¿no?, pero es el género primario del periodismo, y este diálogo es entre Ander Izaguirre y Leila Guerreiro. Brevemente, para ponerlo en contexto, ¿quién edita este libro? Nosotros somos un grupo de periodistas, 5W, es el título de la revista, que es un problema de marketing porque nadie sabe pronunciarlo, es terrible. Y nos dedicamos a la crónica y a la fotografía, pero con una visión global. Publicamos crónicas, reportajes de Bangladesh, de Barcelona, de Sudán del Sur, de todo el mundo, y estamos tanto en web como en papel. Ya llevamos unos 7 años de supervivencia y hemos tenido la suerte durante estos años contar con personas como Ander, que han colaborado con la revista, entre muchos otros medios, porque Ander ya sabéis que es una persona muy activa. Y nada, esta colección forma parte de lo que es la suscripción a la revista, pero también se puede comprar en librerías. Aquí tenemos a los compañeros de la librería Onsa, que por supuesto aquí tiene el libro que lo pueden comprar, muy importante. Y bueno, vamos al lío, esta breve introducción. Antes de nada, Leila Guerreiro no está aquí. ¿Por qué?
porque está en Argentina, que es donde ella reside. Tuvimos la suerte de poder traerla para esta conversación, que fue en persona, si no, no lo haríamos, ¿no? Yo creo que eso era ineludible. Pero bueno, yo, por empezar por Leila, es una de las personas que más he perseguido desde que empezó la revista, de forma prácticamente, no sé si obsesiva, pero sí que insistente al menos. Ella, como os decía, yo creo que es una de las cronistas más importantes de nuestro tiempo. Tiene libros como Los suicidas del fin del mundo, perdón, como Frutos extraños, que es una recopilación de crónicas, como Opus Gelber, que es un libro del cual habláis mucho en esta obra, Otra guerra, Zona de obras, etcétera. Y ganó, entre otros premios, el de la Fundación Nuevo Periodismo, ahora rebautizada como Fundación Gabo. Y la verdad es que es un honor y un placer contar con ella para esta colección, y queríamos que dialogara con Ander. Yo pienso que, de hecho, hablando con colegas, decían, bueno, ¿con quién puede dialogar con quién? ¿Con quién podría dialogar Ander? ¿Con quién podría dialogar Leila? Y hubo un momento en el cual hice el clic, pese a que os conocíais solo vagamente, pero para mí sois dos grandes exponentes de lo que viene a llamarse el periodismo narrativo, que luego esta etiqueta terrible, que, bueno, terrible no, pero que un poco pretenciosa, ¿no? Quizá, que luego la podemos deconstruir. Ander Izaguirre no necesita presentación, pero a él le molesta mucho, pero voy a hacer un poco la pelota. Tienes muchos premios, pero vamos a destacar dos, ¿no? El premio de literatura de Euskadi, ¿no? Premio nacional, ¿no? Y último en caer, gracias también a Potosí, el premio Kapuscinski. Eres el único vasco y español en tener el premio Kapuscinski, o sea, escritor en lengua española. Y has escrito sobre deporte, sobre ciclismo, tienes numerosos libros también, y de esto también hablas en este diálogo. Entonces vamos a empezar. Me bromeaba Ander con que me disfrazara de Leila para esta conversación, pero ojalá pudiera llegar, ¿no? En fin, a su nivel literario de conversación, etcétera. O sea que no lo vamos a poder hacer, pero sí que te puedo lanzar preguntas, sí que podemos adentrarnos en este libro, sobre todo a través de ti, e invocar a Leila para que... No va a aparecer, ya os lo digo, no está previsto. Nunca se sabe. Bueno, pero bueno, ya que hablábamos antes también con John y contigo, ¿no? Y bueno, sobre un poco los orígenes también, ¿no? de la crónica, ¿no? Hay una persona que aparece, una figura histórica que aparece en el libro, que está en el origen de todo, según nos cuentas, que es Pigafetta. Pues te quiero preguntar, por empezar por el principio, ¿quién es? Sí, pero ¿me dejas hacer un prólogo ya que estamos? Porque sí. es que hagamos un tercer prólogo. Tenía yo aquí apuntado hacer la pelota a 5 W de las cosas que tenía que hacer. Y ya que tú te has puesto en ese plan, sí me gustaría decir un par de cosas. Yo hago mucho la pelota a 5 W, pero nunca la he hecho delante de su director. Y la hago en serio porque, bueno, pues a veces cuando voy a algún máster de periodismo, que doy algunas clases o hablo con gente joven que están estudiando periodismo, terminando, empezando sus carreras, y a veces suele haber mucho pesimismo en nuestro oficio, ¿no? Y mucha gente que te dice, el periodismo, o los lees en Twitter, ¿no? El periodismo es una mierda. Y bueno, ¿tú qué periodismo lees? ¿No? ¿Qué periodismo ves? ¿Qué periodismo sigues? Hay periodismo muy bueno, lo que pasa es que hay que buscarlo un poquito a veces, ¿no? Y digo absolutamente en serio que para mí 5W es el proyecto que más contento me pone en estos últimos años, el que más ilusión me hace, porque se juntó una cuadrilla de mozos y mozas, periodistas autónomos, ¿no? Bueno, más o menos de mi edad, un poquito para abajo, un poco para arriba, ¿no? Bueno. Sí, para abajo, sobre todo para abajo. Sí. No, porque, a ver, Mikel Ayestarán es más viejo que yo, no mucho. Pero gente que trabajaba en agencias, en medios y que quiso buscar una manera de hacer las cosas como echaban en falta que se hiciera, ¿no? Con la información internacional. Y a base de engañar a socios, esto es un mérito impresionante. Una cosa es hacer un proyecto y otra cosa es que la gente se meta la mano en el bolsillo y saque, creo que son 60 euros la suscripción anual, ¿no? Con el papel, más la web, más no sé qué. Y sostenido básicamente con el apoyo de miles de socios,
sacan adelante un proyecto con una calidad buenísima. Si conocéis la revista en papel, es una joya el número que sacan una vez al año, y luego la web, que está constantemente publicándose cosas, y luego hacen estas cositas, ¿no? Y de verdad, yo les digo a los estudiantes de periodismo que, joder, que fijaos, hay gente haciendo cosas muy buenas, de mucha calidad. Y otra cosa, cuidáis muy bien a vuestros colaboradores y periodistas. Intentáis subir las tarifas, que eso es algo increíble. A mí en todos los medios me dicen, pues ahora pagamos menos. Sois los únicos que decís, el año que viene igual pagamos más. Así que estoy agradecido, de verdad. Y luego también, y ya pasamos a Pigafetta, estoy muy agradecido porque cuando Agus me propuso hacer un Voces conmigo y con Leila, a mí primero me impresionó mucho, porque yo admiro mucho a Leila. En persona la conocí una vez o una vez y media, porque de la media ella no se acuerda, yo sí. Y a mí, joder, yo a Leila le tengo muchísimo respeto, ¿no? Es de esas figuras que dices, ¡buah! Es un nombre que a mí ostras, me impresiona. Yo ponerme a dialogar con ella, ostras, yo me pondría a escuchar, pero... Y yo le dije que sí, porque estaba casi seguro de que no iba a salir el proyecto, porque decía, Leila está en Argentina, esto no va a salir. Y yo a Agus le digo que sí a todo lo que me dice, de verdad. Bueno, casi todo. Bueno. Casi todo. Y entonces se metió la Fundación Elcano a liar la cosa y a traer a Leila. Entonces ya se fastidió la cosa, había que hacerlo. Y pasamos 3 días en Barcelona, Leila y yo hablando en casa de Agus. Esto se puede contar, ¿no? Sí, que era en tu casa. por supuesto, no hay problema. La oficina de $5, digamos, no da para tanto, ¿no? Sí. Y fue una experiencia maravillosa pasar 3 mañanas hablando con Leila, y el resultado es este librito, ¿no? Entonces quiero poner por delante mi agradecimiento a Agus, porque siempre nos tomamos el pelo, pero estas cosas hay que decirlas. Sí. Ya sabes que el agradecimiento es mutuo, y además, sobre todo al final, lo que decía antes de baremo para decir este libro fue 2 personas, 2 cronistas, que dais mucha envidia. Digo, ¿cuáles son de las personas que más envidia dan de cómo escriben? Que es algo de lo que habláis. Vosotros 2, bueno, la verdad. Pigafetta. Venga. Ya que estamos con Elcano y la vuelta al mundo como excusa para muchas cosas, esta es una de ellas. A mí hay un personaje en esa historia que me fascina, que siempre me ha fascinado, ¿no? Que es Antonio Pigafetta, italiano, y está Italia Chiqui aquí también presente, como siempre en el Coldo Michelena, que es el que se sube al barco para ir escribiendo todo lo que pasa. Ese es su oficio. O sea, los demás hacen algo práctico, ¿no? Dicen, los demás, en fin, harán las cosas que hacen los marineros, pero este hombre se dedica a anotar todo lo que ve. Su relato, el relato de la primera vuelta al mundo, si no estoy equivocado, desapareció y luego reapareció siglos después en una edición bastante mutilada, con lo cual nunca sabremos del todo lo que escribió Pigafetta. Por ejemplo, siempre se dice, nunca menciona a Elcano. Como Pigafetta era muy fan de Magallanes, pues seguramente consideraba que Elcano era un traidor que se amotinó y un aprovechado y tal. Pero realmente no sabemos si eso es una decisión de Pigafetta o si cuando se reeditó el libro, el relato que interesaba era contar el de Magallanes como héroe intachable, y ahí Elcano pues era un personaje un poco, pues no sé, o incómodo, molesto o tal, ¿no? Y a mí este personaje me maravilla porque él hace un viaje, yo envidio su mirada. O sea, él está descubriendo todo el rato cosas por primera vez. Y no tiene... Llegan al sur de América y ven a unos tipos gigantes y que a Magallanes le recuerdan al Gran Patagón, que es un personaje de una novela, y dice, pues estos son los patagones. Y no saben muy bien si son humanos, si tienen alma, que está todo el rato viendo... Lo que digo yo en el libro es que es como si fuera un viaje de alguien que se encuentra con alienígenas, ¿no? Solo se me ocurre un ejemplo así de extremo de exotismo, ¿no? El acercarse al otro. Entonces es un caso extremo de acercarse a un otro muy otro. Y él constantemente está anotando todo lo que ve, ¿no? Los animales, cómo son, las constelaciones, cómo se ven, los poblados de la gente. Cuando cruzan el Pacífico, después de 110 días pasando hambre, muriéndose todos, este es un superviviente. Llegan a las islas y los marinos están agotados, quieren descansar, pero este dice, no, yo voy con los que van a visitar al rey de esta isla, ¿no? Porque quiero ver lo que comen, de qué viven, qué cultivan, cómo son las casas. Hace glosarios, escribe cómo es el vocabulario de cada isla y dice, se sorprendieron mucho al verme escribir, ¿no? Yo preguntaba a la gente del lugar, ¿cómo se llama este árbol? ¿Cómo se llama tal? Y él lo apuntaba todo. Una cosa que me hace mucha gracia es que los autores de siglos posteriores le critican mucho, porque hay muchas imprecisiones, se cree leyendas que son pues fake news, ¿no? Por ejemplo, dice, en tales islas me han dicho,
pasábamos por allí y los nativos, los que iban con nosotros en el barco, nos han dicho que allí viene una gente que es como un codo de alto, o sea, enanitos, y que tienen orejas tan grandes que les llegan hasta el suelo y que utilizan para dormir una oreja como colchón y otra como manta, ¿no? Y claro, para él eso es tan verdadero como claro, porque él, es que puede ser, es que nunca ha ido un europeo por allí, igual hay gente así, no lo saben, ¿no? Entonces, siglos después, los eruditos le dan mogollón de caña y dicen, este no tiene ni idea, ha descrito todo mal, no sabe de biología, no sabe de astronomía, ha confundido las cosas. Y yo digo, joder, este es un periodista que está escribiendo de todo sin saber de nada. Que eso es lo que a mí nos decía un profesor en la universidad, nos decía, cuando acabéis de estudiar y empecéis a trabajar, os van a decir siempre esto, ¿no? Que un periodista es alguien que escribe de todo sin saber de nada. Pero vosotros sí sabéis una cosa, sabéis contar historias. Entonces, yo no sé geología, yo no sé botánica, no sé arqueología, pero yo voy a donde los que saben, ¿no? Es nuestro trabajo en parte, y que ellos nos cuenten. Y es lo que hace Pigafetta. Y cuando Pigafetta, ya termino, llega, porque está entre los 18 que llegan a Sanlúcar de Barrameda, o sea, salen 240 tipos, llegan 18 y el tío está ahí, o sea, no, vamos, ni con aceite hirviendo, el tío se agarra a la aventura y no para de contarlo todo, ¿no? Y cuando llega dice, me voy a Valladolid, porque el rey, la corte está en Valladolid, y hay una frase maravillosa, dice, voy a entregarle al rey no oro ni plata, sino algo más valioso, este libro. O sea, un libro es más valioso que el oro y la plata. O sea, este debería ser el patrón de los periodistas, ¿no? Pigafetta. O sea, cree que un libro es más valioso que el oro y la plata. Ahora igual, ¿eh? También pasa esto, que cuando está con este libro, esto es más valioso que, ¿no? Sí. Bueno, puedes ir donde el rey a ver qué te dice. Sí. Exacto. Los periodistas somos de la estirpe de los que contaban en la plaza del pueblo una historia. Somos de la estirpe de los encantadores de serpientes y de los sacamuelas. Sí. En la línea de lo que decías, ¿no? Y te quería preguntar también, porque es algo que hemos comentado varias veces, ¿no? Y en esa estirpe, por supuesto, está Leila, ¿no? Que es quien ha compartido contigo esta conversación. ¿Qué es lo que te ha gustado más de su obra o de la conversación? Bueno, hay mil cosas, ¿no? que podríamos hablar de los trabajos de Leila, que no sé si la habéis leído, yo os recomiendo mucho. Ahora la gente la conoce más aquí porque publica en El País sus columnas y en El País semanal, pero tiene unas antologías de crónicas y libros como Los suicidas del fin del mundo, del que hemos hablado mucho en este libro, porque yo sin conocer a Leila, luego lo contaré, pero leía Los suicidas y saqué muchas cosas de ahí para usarlas en Potosí, en el libro que escribí yo en Bolivia. Pero en este caso, ya que estamos con lo de los sacamuelas, una cosa que me gusta mucho, que es una idea que a la que diste importancia al establecer este diálogo, es que cuando hablamos de lo que hacéis vosotros, ¿no? De periodismo con cuestiones internacionales, y parece que todo tiene que ser siempre guerra, política, violencia, siempre los temas duros, ¿no? Y esos, por supuesto, hay que contarlos, y lo hacéis muy bien. Pero a veces parece que en la vida no hay nada más, ¿no? Y Leila reivindica mucho, oye, hay grandes historias de ciencia, hay grandes historias, bueno, de deporte, ¿no? Por eso, pues yo he escrito mucho de deporte, Leila ha escrito mucho de música, de arte. Joder, son facetas de la vida humana que no podemos olvidar, también son importantes, ¿no? Y a mí me gusta, una cosa que creo que define a la buena crónica periodística es que como lector te atrae, aunque sea un tema que a ti te da igual, ¿no? Pocos días antes de este encuentro con Leila, yo releí lo que tenía en casa, que tengo, pues no sé, varios libros de Leila, los releí para tenerlos frescos. Y a última hora, antes de ir para Barcelona, en la biblioteca de Alderdieder saqué un ejemplar de Opus Gelber, que es la biografía, o bueno, un perfil de 300 páginas de un pianista argentino muy famoso, ¿no? Que se me ocurren pocos casos de personajes que a mí en principio me interesen menos, ¿no? Un pianista argentino, pues no entra dentro de mi interés. Pero empecé a leer ese libro, joder, me quedé enganchadísimo, porque Leila hace una inmersión con este personaje. Leila dice una frase que es, ella está mucho tiempo con la gente, ¿no? Está todo el día ahí, les acompaña a todas partes. Y ella dice que su máxima aspiración es convertirse en la mosca en la pared. O sea, que esa persona ya deje de verla, o sea, deja de ver a la periodista que viene conmigo, ¿no?
Y Leila está con el pianista está todo el día en su casa, todo el día ahí merendando, cuando vienen sus amigos, cuando va a un concierto, cuando va con la hermana a comprar no sé qué. Está todo el día con el pianista. Y ahí van saliendo un montón de detalles que hacen un personaje maravilloso, complejo, divertido, extravagante. Este pianista pues es un genio, pero luego es un personaje muy peculiar, súper vanidoso, muy absorbente, que quiere, al final él acaba queriendo tener a Leila todo el rato, que la lleva casi como una mascota, ¿no? Que enseña a sus amigos. Esta es la periodista que está escribiendo un libro sobre mí. Y ese libro, Opus Gelber, ya os digo, o sea, por eso que somos de la estirpe de los sacamuelas, de los contadores de historias en la plaza de Marrakech, porque es un mecanismo antiquísimo, ¿no? Alguien que te empieza a contar una historia de una persona y tú, joder, quieres seguir sabiendo más. Y eso Leila lo hace de maravilla, escriba de lo que escriba, ¿no? Y pues eso, hemos hablado de esos temas en el libro, ¿no? Del deporte, de la música, de temas que parece que no son tan importantes, pero nos rebelamos un poco contra esa idea, ¿no? Igual en 5W les tenéis que dar un poquito más de hueco, Agustín, ¿o qué? Bueno, yo te digo, a ver si escribes, que Ander, mándame la crónica. No, pero precisamente quería insistir sobre eso. Es un tema sobre el cual he reflexionado mucho porque, ¿qué pasa? Que el número 3 de la revista, que es una revista que publicamos cada año y cada año escogemos un tema, ¿no? Por ejemplo, temas como número 1, después de la guerra, o otro número, el número 5 fue odio. Son temas que hablan sobre el mundo contemporáneo y son temas que efectivamente son duros, en muchos casos. Número 3 fue diversión. Es de los menos vendidos. Entonces pienso, ¿por qué es, no? Es verdad que en general lo que publicamos, sí que, bueno, si veis, pues muchos temas tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver también con cultura, pero muchas veces esa cultura está relacionada pues precisamente con política, con poder, con derechos humanos. Migraciones es un tema que tocamos mucho, evidentemente conflictos. Al final supongo que también mucha gente pues va a nosotros para ver eso, ¿no? Cada vez estamos publicando más cosas diferentes, ¿no? Pero es cierto que, bueno, a veces está ese prestigio de la tragedia, a veces, ¿no? O del horror, ¿no? Que de eso también habláis un poco en el libro. Pero es verdad que ambos navegáis entre los dos territorios, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Leila con ese libro sobre las eras, ¿no? En la Patagonia, ¿no? Sobre el suicidio. Tú con Potosí, ¿no? Las minas, el sufrimiento, en este caso infantil, ¿no? Y a la vez, pues ella con su libro sobre, bueno, ese libro que tiene sobre música y sobre muchos otros temas que ha hecho, ¿no? De perfiles que ha hecho sobre artistas, etcétera. Y tú con tus celebradísimos libros de ciclismo, ¿no? Entonces, me estás recomendando que hagamos más equilibrio, ¿no? Sí. Porque yo te veo a ti, tú estás en el equilibrio, ¿no? Sí, no, a ver, que yo creo que son cosas complementarias y una cosa que dice Leila es que si tú te fijas en los grandes premios de periodismo que hay, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Los premios García Márquez, pues el Kapuscinski, por ejemplo, que no es en Latinoamérica, pero bueno, claro, ¿qué trabajos se premian? ¿Qué libros, qué reportajes se premian? Los de estos temas, ¿no? Es muy difícil. Ahora igual se abre más el abanico, ¿no? También se abre a más formatos, a podcast, a no sé qué. Es difícil que haya un premio con una historia de ciencia, de exploración, de deporte, ¿no? En fin, pues Opus Gelber literariamente es un librazo y es un libro periodístico. Es una crónica, ¿no? O sea, en esos premios de periodismo de no ficción pues merece, vamos, no sé si todos los premios, pero muchos. Pero claro, dices, bueno, es la historia de un pianista argentino, o sea, tampoco, joder, pues es que es una manera de desplegarte un personaje que es abrumadora y muy atractiva. Entonces, bueno, está bien. Bueno, no es una cosa contra la otra, ¿no? Joder, es que hay gente haciendo cosas valiosísimas en las guerras. Tú acabas de venir de Ucrania, Agus, y menos mal que vais gente a contar esas cosas, ¿no? Y hay que seguir contándolas. Y una cosa muy interesante que hemos hablado alguna vez aquí con algún amigo con el que estuvimos en Ucrania también, es, joder, pues estuvimos antes de todos los líos, a mí me gustaría mucho volver después, ¿no? Ahora hay muchos periodistas que están contando lo que hay que contar ahora, que es muy grave y muy necesario que haya periodistas allí. Y pues estaría bien dentro de unos años, ¿no? Ver, bueno, ¿qué ha pasado? Pues cuando fuimos a Ucrania lo que aprovechamos era para ver qué ha pasado, cómo es la región de Chernóbil 30 años después, ¿no? Y descubres que hay mucho para contar, que Chernóbil no se acabó en el 86 ni en el 88. Y una frase que nos dijeron allí,
cuando ya la radiación no es un problema grave en los pueblos de alrededor, nos dijeron, hay un pequeño Chernóbil en cada casa. Y dices, ostras, eso está también... O sea, que también, quiero decir, no es solo el tema, sino temas duros, complicados, pero que merecen continuar. O sea, aparte de lo espectacular, que es la guerra o una explosión nuclear, la vida sigue, ¿no? Y creo que hay que seguir contarla y que creo que a la gente le interesa y vosotros creo que sois la prueba. Pues eso es justo lo que te quería comentar, lo que te quería preguntar. Que es la decisión del cronista también, ¿no? El tema, pero luego sobre todo, no sé si más importante incluso, el enfoque, ¿no? Que mira, que de hecho aquí hay una ilustración de Cinta Fosk, que es nuestra ilustradora de cabecera, y que se fijó en ese detalle, ¿no? Sobre el foco, ¿no? Cómo enfocar un tema, ¿no? Porque yo sí pienso que hay temas que hay que tratarlos sí o sí, y que cada vez importa más el cómo, ¿no? Y a veces me pregunto, bueno, un tema fundamental como es la población refugiada, las migraciones, ¿cómo hablar de eso, ¿no? O cómo hablar de la explotación laboral, o cómo hablar de tantos otros temas que son duros, pero que quizá incluso ahí tú tienes ahí otra herramienta de la cual hablas en el libro, y que ahora aprovecho para preguntarte en determinados contextos cómo entra eso, si puede entrar, que es el humor. Ajá. ¿Hasta qué punto puedes usarlo o no? Es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Mírame, si estoy frivolizando, estoy... No, me gusta mucho que preguntes esto, pero para mí el humor es un tema muy serio, ¿no? Creo que Cortázar decía eso, ¿eh? Ah, sí. Que algo ¿Me copió así como, entonces? Uy, pero esto se está grabando, que no, que me voy a hacer una... Me copió hace 50 una cita años. falsa, pero eso era que quien se toma las cosas en broma se las toma muy en serio, ¿no? Algo así. Sí, creo que sí, de verdad, además. Y además yo esto también lo he aprendido sobre la marcha, ¿no? No sé, a mí por tendencia yo me divierto mucho escribiendo y a veces tiendo hacia el humor, ¿no? A interpretar ciertas cosas con, bueno, no sé, con un punto de... Creo que es una distancia buena para ver las cosas. Siempre... También es peligroso, es una herramienta muy peligrosa, porque pasarte de listillo y de gracioso es muy fácil, porque ser impertinente o inconveniente es muy fácil. Joder, es una cosa que hay que tener un poco de instinto de medirlo, ¿no? Y es difícil porque lo que a uno le puede gustar, a otro le puede parecer una salida de tiesto. Bueno, puede ser peligroso. Pero yo sobre la marcha, yo esto lo aprendí mucho en Potosí y lo suelo contar, ¿no? Uno de los problemas que tenía yo con ese libro, que es un libro, bueno, yo estuve con las familias de las minas de Potosí, hice varios viajes y es un tema muy duro y contaba historias muy terribles, es que a mí me costaba mucho el tono de este libro. Las primeras versiones eran súper tensas, el texto era todo el rato todo era importante, todo el rato todo era tremendo, y yo mismo lo releía y me ponía así nervioso con los puños apretados, ¿no? Y decía, esto no se puede aguantar, un lector no puede aguantar esto 200 páginas. Y no es que no deba ser, no es que la gente tenga que tragarse eso, es que es normal que no sea así, ¿no? Entonces yo me di cuenta, gracias a que viajé más veces, me di cuenta de cosas que al principio no. Y al principio dices, bueno, yo tengo una idea muy esquemática. Voy a escribir sobre esta niña minera, entonces en tu cabeza, esta es la víctima. Y ya le has asignado un papel. Esto lo hacemos mucho, ¿no? Por una cuestión de estrategia narrativa, cada personaje cumple una función. Esta es una víctima. Y a partir de ahí tú ya solo ves en esa persona las cosas que contribuyen a desarrollar ese papel. La ves siempre como víctima, entonces si estás hablando de otra cosa, pues bueno, esto ya no lo dejo aparte, ¿no? Y yo cometí un error muy grave en esas primeras versiones de Potosí. Una de ellas la leyeron en un taller que hicimos en México con nuestro amigo y maestro Martín Caparrós, con otros periodistas latinoamericanos. Yo llevé mi Potosí a medias, ¿no? Era un taller de periodistas de toda Latinoamérica que discutíamos nuestros libros a medias. Y ahí me empezaron a preguntar, ¿no? Oye, pero esta niña es que casi no la describes y ¿cómo es? Y no se ríe nunca y tal. Y yo les conté una escena que yo había vivido en Potosí con esta niña y su familia. La cuento muy rápidamente porque algunos os la he contado ya 18 veces, pero claro, yo llevaba mucho tiempo allí en Potosí con estas familias, ¿no? Y todos los días era, oye, voy con vosotros a trabajar, a la mina, me contáis las historias, todo era terrible, todo era duro, había muerto el padre, en fin, moría la gente por un derrumbe, en fin, era todo un drama. Y ya, por puro instinto ya humano, un día les dije, oye, ¿por qué no hacemos un plan? Y yo les dije, ¿queréis venir? Les quería invitar a cenar, ¿no? Ellas viven en la montaña, al lado de las minas, y dije, bajamos a la ciudad y os invito a cenar, ¿vale? Y esta niña
ya adolescente, o sí, me dijo, sí, pero no le vi muy convencida. Y, ¿no te apetece el plan? Y me dijo, ¿podríamos ir al cine? Y, sí, claro, pues vamos al cine. Y entonces, oye, pues quedamos en la plaza de Potosí a las 5 de la tarde, porque yo tenía otras cosas, otras entrevistas y tal. Iban a venir esta niña, Alicia, se llama así en el libro, Alicia, su madre y su hermana. Y quedamos a las 5 y viene Alicia, su madre, su hermana, la tía, 2 primas y la hija de la prima. Claro, oye, que el guiri invita, ¿no?, al cine. Entonces, íbamos al cine y había 3 películas en el cine de Potosí. ¿Y cuál queréis? Y esta niña, Alicia, eligió una que se llamaba Princesa por accidente, que ya, ostras, y esto ya dice mucho, ¿no? Y la escena de cómo vimos la película fue súper divertida, porque la gente, era muy divertido ver el cine en Bolivia, la gente insultaba al malo, participaba mucho en la película, era muy divertido, ¿no? Y cuando después del cine fuimos a cenar, y ahí en un ambiente muy relajado, pues ella me contó algunas escenas muy divertidas de cuando fue a La Paz, que ella habló en el Congreso delante de Evo Morales como representante de los niños trabajadores, hizo sus reclamaciones, y luego me contó que compró un conejito de Pascua de chocolate para llevarlo a su familia de vuelta a Potosí, ¿no?, su modesto regalo, y dice, y pensé en el autobús, yo llevaba el conejito para que no se rompiera, y pensé, si le como las orejitas no se van a dar cuenta, y comí las orejitas, si le como el rabito no se van a dar cuenta, y comí el rabito, si le como las patitas, y su madre y su tía, partiéndose de risa, decía, esto no lo sabíamos, nunca nos lo contaste, ¿no?, que te comiste el conejo de chocolate entero, ¿no? Y va. Pues yo esto ni se me había ocurrido escribirlo, porque decía, bueno, esto es una anécdota, pero no tiene que ver con el tema, ¿no? Cuando lo conté en esa reunión, mis compañeros periodistas me querían apedrear, ¿no? Decían, ¿pero cómo no escribes eso? Y yo, joder, es verdad. Por varias razones. Primero, por una básica estrategia narrativa, que es que el texto tiene que ir cambiando de tensión y de ritmo y de tono, ¿no? No puede ser todo el rato terrible, hay que dejar respirar un poco, ¿no? De hecho, a raíz de esto, introdujo otras escenas un poco anecdóticas en el libro, de un viaje en avión con las azafatas y tal, que daban información, no entorpecían el avance del libro, pero cambiaban el tono. Y luego por una cosa que me parece más importante que esta, por rendir justicia a la gente. Es decir, joder, que esa niña es una víctima, lo he decidido yo, y por supuesto que es una víctima, pero es muchas más cosas. Es una niña luchadora, porque es representante de los niños trabajadores, que se ha ido a La Paz y ha hablado en el Congreso delante de Evo Morales, participa en reuniones de casi sindicatos de niños trabajadores, cuida de su hermana, tal y cual, y luego es una niña que quiere ir al cine y que se ríe y que tiene momentos de humor. Y los seres humanos estamos hechos de tal manera que incluso nada más ocurrir una desgracia, somos capaces de salir adelante con un poco de humor. No es infrecuente que en la salida de un funeral te acabes riendo recordando escenas de la persona que se ha muerto, por ejemplo, ¿no? Con una mezcla de tristeza y lloros y lágrimas, pero, joder, es nuestra manera de salir. Entonces, creo que mostrar a la gente solo en ese esquema es empobrecerla y no es un retrato justo. Entonces, no se trata de humor por hacer chistes, sino por mostrar que esa persona tiene esas facetas y que es una persona a la que le gustaría ir al cine más a menudo si pudiera, no es solo una minera, ¿no? Entonces, el humor no es solo un recurso, es que creo que hace más justo el retrato del mundo, ¿no? Que sepas que Cortázar no es el único en copiarte. También te copia uno de nuestros compañeros, fundadores de la revista, Xavier de Coa, que siempre cita un par de frases tuyas. Una es, no viene al caso, pero es igual, la voy a decir, que es la de ser freelance da para comer, pero no para cenar. Y la otra es que para reportear y para escribir hay que aburrirse, que es algo en lo cual tú insistes mucho y que tiene que ver con el tiempo. Y esto conecta con todo lo que has contado, ¿no? Que al margen de que sepas ver qué seleccionar, de ese equilibrio también, ¿no? Entre pues zonas del libro más livianas, si quieres, y otras más duras, ¿no? Pero también, sobre todo, que todo eso es posible porque has pasado tiempo haciendo eso, porque has puesto empeño, ¿no? Y eso no tiene por qué llegar al lector, pero bueno, es una de las cosas que Leila y tú discutís, ¿no? Y quería conectarlo con Leila porque yo, sin conocer a Leila, para mí no era nadie, solo era un nombre. Yo compré su libro Los suicidas del fin del mundo, lo tengo en casa, yo suelo anotar siempre la fecha de compra y alguna circunstancia en la que compré el libro, y es de 2006. Y yo leí el libro y luego lo releí después de haber ido a Potosí.
Y hay muchas cosas que yo veía en Leila en ese libro, sin saber quién era Leila, que a mí me inspiraron mucho y dije, yo tengo que hacer como hace esta periodista argentina. Y una de esas cosas, luego hablaremos de otras si quieres, de la escritura, de cosas más concretas, de decisiones suyas con el texto. Una de ellas muy importante era, a ver, el libro de Leila, Los suicidas del fin del mundo, habla de un pueblo perdido en la Patagonia, un pueblo pequeño, en mitad de la llanura, azotada por todos los vientos, donde, bueno, en fin, donde hay una epidemia de suicidios, sobre todo jóvenes, no solo, que se suicidan en muy poco tiempo, ¿no? Y ella quiere ver qué pasa allí y contar esa historia. Y entonces lo que hace es irse allí y se instala allí. Sé también que hizo varios viajes, nos lo contó en el libro, pero no va allí y dice, bueno, voy a hacer 4 entrevistas a una víctima, al psicólogo del pueblo, al cura y a la policía, ¿no? Ella va allí a vivir y a conocer a la gente y a ir con ellos de fiesta o de medio fiesta, porque luego es muy triste allí, la fiesta es muy desolada, ¿no? En ese sitio. Y hace una inmersión que a mí me digo, ostras, claro, es que esto es lo que tengo que hacer en Potosí, ¿no? No lo vi solo en Leila, yo también me iba dando cuenta de que eso lo tenía que hacer en sucesivos viajes y que los periodistas que se metían a fondo en un tema hacían eso, ¿no? Y esto lo hemos hablado con Leila, claro, ella, joder, te vas a vivir a ese pueblo, y hay días que te cunden mucho y que has entrevistado a alguien o que has conocido una historia, pero hay otros días pues que estás allí, a mí me pasa en Potosí, ¿no? Yo estaba muy ocupado, pero claro, mi plan no era, a ver, voy a hacer estas 6 entrevistas y con eso ya tengo para el libro, mi plan era, voy a vivir un tiempo con ellos, ¿no? Y en ese tiempo pasan cosas, o a veces, bueno, o cosas, en general eran cosas complicadas, ¿no? Y historias duras. Pero esa es la única manera en la que vas viendo detalles reveladores. De esto hablamos mucho. Leila explica fenomenal en el libro, no lo voy a destripar, pero claro, ella está haciendo un perfil de un personaje que hace una carrera política, un millonario, acostumbrado al poder, acostumbrado a mandar, y ella le acompaña a todas partes. Y hay un momento, pasa una cosa, tiene una avería en el coche, y no os voy a contar la escena porque está en el libro, pero en esa avería, porque este tipo va con Leila en el coche, porque Leila va con él a todas partes. Entonces, después de esa avería en el coche, que se quedan colgados en un suburbio peligroso de noche, ahí la manera en la que reacciona este hombre y lo que hace y con quién habla y cómo soluciona eso, muestra muchísimo de quién es ese señor. Y claro, lo de Leila de ser la mosca en la pared, ¿no? O sea, cuando pierdes tiempo es cuando vas viendo escenas que dicen, ostras, es que estoy viendo ahora al personaje, ¿no? Y voy a poner un ejemplo rápido, porque veo aquí, por ejemplo, a Mikel Iturria, que aprecia mucho a nuestro amigo Josécho Mayor, que murió hace unos años. Yo todo esto lo aprendí con Leila, lo aprendí en Bolivia, pero lo aprendí en mi casa, en Ulía, en el monte Ulía, que está aquí al lado, ¿no? Y es donde yo a veces suelo ir a dar un paseo. Y yo en 2007... en una serie de reportajes que hice para el Diario Vasco y tal, reportajes locales, de visitas, excursiones, tal, pues uno sobre Ulía. Y en Ulía conocéis muchos que había un señor, Josécho Mayor, que estaba todos los días del año cuidando los caminos del monte, ¿no? Y decía, joder, pues, bueno, yo iba a hacer un reportaje sobre el monte, acabé haciendo un reportaje sobre Josécho, que me parecía mucho más interesante. Y fui a pasar la mañana con él, ¿no? Y yo ahí aprendí, claro, este hombre todos los días del año allí, ¿no? Cuidándolos, menos el primero de cada mes, porque ese día iba al banco a cobrar la pensión, ese día no iba. Y yo le veía y, joder, Josécho, pero llevas 25 años, porque no quieres ir ya a otro monte, lo tienes ya todos los caminos cuidados, hacía escaloncitos para que no se cayera la gente. Y dice, no, yo de niño jugaba aquí, yo tengo que cuidar esto y tal. Y el hombre iba súper atento, a pesar de que va todos los días al mismo sitio. Y de repente en un momento me dijo, joder, en mitad del camino había unas piedras caídas. Dice, joder, esto lo limpié la semana pasada, ya andaba aquí por aquí alguno pisando y me ha dejado esto perdido. Y yo dije, ostras, si alguien mueve una piedra en Ulía y la cambia de sitio, este señor se da cuenta. Eso es una capacidad de observación increíble, ¿no? Y luego hay otra, que el castaño famoso de Josécho, que algunos ya conocéis, en el camino hay un castaño, y él me explicó, este castaño era muy pequeñito, está en una curva del camino. Y antes venían los excursionistas y se agarraban a una rama y, joder, estaban fastidiados. La rama se iba rompiendo, el castaño era joven y se iba estropeando. Entonces, ¿qué hizo Josécho? Pues estaba el camino, hizo una variante, hizo un segundo camino, más alejado del castaño, con sus escaleritas. Estuvo currando un montón de semanas para que la gente no se agarrara de la rama y el castaño creciera bien, ¿no? ¡Guau! O sea, alguien que es capaz de pasarse semanas para salvar así un castaño,
Ahora, cada vez que pasamos por allí, Josécho murió, yo veo el castaño y, ostras, me emocionas, que ves el camino. Bueno, pues estos detalles son, esto lo cuento siempre a los alumnos de periodismo, para cómo caracterizar un personaje. Si tú le haces una entrevista en la cafetería de su barrio, él no te va a contar, pues yo cuando voy por Ulia, si veo una piedra fuera de lugar, me doy cuenta. Es que no te cuenta eso. Mi conclusión es que la gente muestra más de sí misma haciendo que diciendo, ¿no? Y Leila se pasa meses con un pianista y descubre escenas que dices, ¡buah! Es que qué personaje. En una entrevista eso no te sale, ¿no? Y por eso nos gusta tanto Ander Izaguirre, ¿no? Porque tienes, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo reconoce, ¿no? Lo que has contado, ¿no? Eso que te sorprende a veces, ¿no? Porque también es la forma de mirar, ¿no? Que es otra cosa de la cual habláis mucho en el libro. Pero bueno, todo esto nos lleva a lo que yo diría que es el centro del libro. Habláis también del reporteo, del viaje, etcétera. Pero sobre todo es como si abrierais la caja de herramientas de la escritura, ¿no? Y de alguna forma, no voy a decir que os desnudáis, pero sí que contáis cosas que normalmente pues no, que el público no las recibe normalmente. Y pienso que, bueno, que es un debate que un poco hemos tenido, que evidentemente para que este libro le interese a alguien no tiene por qué gustarle escribir o no tiene por qué dedicarse a escribir. Es como si fuera otra profesión que alguien nos la descubre por dentro. Y que a menudo yo creo que no lo contamos tanto, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos alguno de tus truquitos. No sé. Ojo al lenguaje que uso, ¿eh? Las típicas trampas del Las periodismo. típicas trampas de Ander Izaguirre para escribir. ¿Qué podemos encontrar aquí No sobre la escritura? No sé, pero sí sé. Sí. No, que sí sé que nos copiamos mucho unos a otros, que esto yo creo que hay que contarlo, ¿no? O sea, no nos plagiamos, quiero decir, no cogemos un párrafo de otro y lo hacemos pasar por nuestro, eso es un plagio, ¿no? Pero sí que nos fijamos, y yo vuelvo a Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. Yo, sin conocer a Leila, tenía anotado en un párrafo esto para Potosí. Esto era una descripción sobre el viento en ese pueblo de la Patagonia. ¿Por qué? Porque el viento es una presencia constante en el libro. Y yo me di cuenta que Leila trataba al viento como un personaje, ¿no? Esto es un recurso literario, esto lo puede hacer un novelista. Es decir, el periodista tiene las mismas herramientas para escribir que un novelista. Tiene una diferencia, que lo que escribe es la realidad, lo que escribe son hechos que se pueden contrastar y las personas que aparecen ahí tienen un documento de identidad, nombre y apellidos y tal, ¿no? Y con toda la honestidad posible, el pacto es yo lo que te cuento es verdad, ¿no? Luego con nuestras lagunas, errores y demás. Pero por lo demás, joder, las herramientas de escritura son iguales. Entonces, lo que hace un novelista, lo que hace Leila con el viento, en este caso sí fue una influencia directa para mí o un saqueo descarado que hice de Leila, ¿no? Es decir, joder, lo que ella hace con el viento, yo lo tengo que hacer con la montaña del Cerro Rico de Potosí. Es decir, un elemento natural que es muy fuerte y que determina la historia. El viento en ese pueblo de la Patagonia condiciona completamente la vida de la gente. Porque es tan fuerte, Leila cuenta que ella llegó, se bajó del autobús y el viento la tiró al suelo. O sea, no es ninguna tontería el viento. Y hay días en que no pueden salir de casa. Es un pueblo en el que se acaba suicidando un montón de gente. ¿Puedes decir que se han suicidado porque sopla mucho viento? Pues eso es simplificar demasiado. Pero el viento es un elemento que habla de la desolación, de la soledad, de la dureza. Y yo decía, joder, la montaña del Cerro Rico es tremenda. Determina la vida de esta gente, ¿no? Es una montaña que por una parte es una cosa histórica que está en el escudo de Bolivia, el Cerro Rico de Potosí, ¿no? La historia de la minería, la plata, es un icono nacional, un monumento, y luego llegas allí y dices, joder, es una montaña asquerosa, es una escombrera, o sea, se hunde, está completamente perforada, hay derrumbes, está triturada, se viene abajo, es un basural, huele mal. Si entras a... Yo empiezo el libro entrando a la mina con un minero veterano que me va tomando el pelo, porque yo voy ahí asustado, ¿no? Y todo huele fuerte y ahí... Entonces yo decía, joder, la montaña tiene que ser un elemento muy presente, ¿no? Es decir, fijarse en ese tipo de cosas, ¿no? En recursos de escritura. Y luego hay truquitos, bueno, muy concretos, pero que no sé... O sea, que tampoco hay que contar porque o funcionan o no funcionan, quiero decir... Perdón por el lenguaje chabacano, al decir truquitos. No, es que son truquitos, sí, son truquitos. Pero, por ejemplo, fijarte en cosas que tú dices, el lector no tiene que ser consciente de esto, pero... creo que funciona, el ritmo, esto lo aprendí mucho de Martín Caparrós, que cuenta las sílabas. Yo procuro que mis columnas del Diario Vasco acaben con una frase de 11 sílabas, pues esto no debería decirlo, porque, pues, bueno, porque ¿no?
Pero es ese tipo de cosas que aparecen aquí y que creo que está bien que... Bueno, pues estas son cosas que oyes a maestros y dices, joder, pues es verdad que el ritmo del texto es mucho mejor, si tienes un poco en cuenta, ¿no?, esa métrica, que luego muchas veces lo incumples porque, en fin, porque tienes que mandar ya la columna y no cuadras. Pero igual cambias un verbo o eliges una palabra, eliges la palabra turbión, esto lo pongo en los ejemplos de clase, ¿no? Un minero me cuenta un accidente de su hijo de 13 años en el que estuvo a punto de morir. Y la frase creo que es arrastrado en un turbión de rocas, ¿no? Y yo digo, turbión, qué palabra más rara, ¿no? Y yo suelo os pregunto a vosotros, ¿sabéis lo que es turbión? No. ¿Alguien quiere, no? ¿Entendéis la frase arrastrado por un turbión de rocas? Sí. Sí, ¿no? Entonces digo, voy a meter una palabra. Yo no recuerdo cómo hice esa lección, pero sí sé que turbión está ahí porque tiene una R y porque es arrastrado en un turbión de rocas. O sea, quiero que se oiga el derrumbe arrastrado por un turbión de rocas. Entonces, muchas veces yo me paro en la descripción de la mina, hay ratos que todas las palabras son R's y S's, porque es el goteo, es lo susurro, el sonido, el chapoteo, ese líquido. O sea, las palabras suenan, ¿no? Y tú procuras que el texto le suene al lector. Claro, el lector no se tiene que dar cuenta de esto. O sea, si le suena, el texto se le hace más rico y le consigue meter en ese ambiente. Pero pues yo elegí arrastrar rocas y turbión y pues no sé, turbión, pues yo qué sé, miraría, no sé de dónde salió esa palabra y luego la miramos en el diccionario, pero no, a ver, no se trata de hacer esto todo el rato, ni de explicar esto cada frase, pero de vez en cuando, pues eso, ¿no? El ritmo, la sonoridad. En el libro hablamos mucho de las descripciones de las personas, de los entornos, que para mí son muy difíciles y yo tardo mucho en describir a una persona, aunque sean 3 líneas, ¿no? Porque no es lo dice Leila muy bien, dice, hay mucha descripción perezosa, ¿no?, de hacer un inventario de rasgos, ¿no? Y decir, pues lleva una chaqueta azul, unos pantalones vaqueros, unos zapatos tal, pero eso es una descripción que no te deja nada. Yo intento que la descripción tenga con intención, ¿no? Dices, bueno, ¿qué imagen quiero transmitir esta persona de una niña minera? Pues que es, por ejemplo, tímida y desconfiada, ¿no? Entonces describes su manera de mirar. Bueno, no sé si seguir poniendo ejemplos concretos porque esto ya es casi un taller de escritura, ¿no? Pero esto con los alumnos lo trabajamos mucho y es muy bonito porque pues caen en la cuenta de recursos que, bueno, si te fijas en cualquier escritor los intenta utilizar. Bueno, pero hay que decirle a lectores y lectoras que tienes aquí que tú juegas con ellos. O sea, llegas hasta el límite ¿no? En algunos textos, si quieres transmitir la sensación de aburrimiento, aburrirlos. O abrumarlos, los abrumas, ¿no? Mira, hay decisiones que son un poco arriesgadas que en un libro te puedes permitir. Y esto es muy interesante. Me gusta mucho que haya periodismo en libros, porque en 200 páginas puedes permitirte 3 o 2 páginas y media de una cosa que sería intragable en otro momento, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, porque creo que va por ahí y lo hablamos en el libro. Claro, yo leía a los cronistas españoles del siglo XVII y XVIII de Potosí, que son súper barrocos, ¿no? Y había unas descripciones de la riqueza de Potosí que a mí me maravillaban, porque la mitad de las palabras son extrañas, ¿no?, para describir las joyas, los productos que llegaban de todo el mundo, y de China llega no sé qué, y de las Molucas llega no sé qué, y Vizcaya aporta el hierro, y Córdoba los no sé qué, y tal, pero 2 páginas. Y a mí en Potosí me obsesionaba que Potosí, la palabra es sinónimo de riqueza en español, ¿no? Un Potosí es algo que vale mucho, pero es el sitio donde yo he visto más miseria. Y ese contraste yo digo, ¿cómo muestro este contraste? O sea, la riqueza histórica de Potosí y la miseria actual. Entonces, lo que hice fue parafrasear la descripción de un cronista barroco del 18, es decir, editar un poquito su texto, pero escribir su enumeración copiando su estilo. Está en el libro explicado, pero bueno, son 3 páginas de descripción de todos los objetos, mercancías y maravillas que llegaban a Potosí desde todo el mundo, porque en Potosí estaba la riqueza, estaba la plata, ¿no? Y son 2 páginas y media de una enumeración pesada, a conciencia, y la siguiente escena, estoy yo en la cabaña de esta niña minera con su familia y explico sus pertenencias, que es que tienen 2 bidones de plástico chinos, ¿no? Entonces, para mí era un contraste fortísimo. Y dice, yo puedo decir en una frase, Potosí era el símbolo de la riqueza y hoy en día hay mucha miseria, que es una frase, ¿no?, expositiva, pero bien, la entiendes, pero no te crea emoción. Y tú lo que intentas es
lo que decimos siempre, ¿no? El show don't tell, es decir, muéstralo pero no me lo expliques. Tú no me digas, esta escena era terrible. Tú tienes que hacer que yo sienta terror en esa escena, ¿no? Y eso es difícil, y para eso hay que poner al servicio pues, los recursos con la prosa, ¿no? Con cómo hacer una descripción, copiar estilos ajenos. En el libro del Giro hay un párrafo en el que yo parafraseo la Biblia, porque yo leía a un cronista italiano que en los años 50 que decía que Coppi llegó a la meta recibido como el Mesías después de una escapada épica, ¿no? Entonces digo, coño, recibido como el Mesías, pues voy a ver los versículos que cuentan la entrada de Jesús a Jerusalén con las palmas y tal, las voy a imitar, y son 3 líneas que imitan el estilo bíblico, ¿no? Que es arriesgado porque, bueno, uno, porque puede aburrir las 3 páginas, otro, porque a un lector puede decir, pero esta cosa, ¿de qué va, no? De repente haciendo esta cosa ahí tan exagerada, ¿no? Pero son jueguecitos que hay que intentar, yo creo, ¿no? Hay un cronista que a mí me encanta y que lo hemos publicado en la revista, que es Joseph Zárate, que escribió una crónica sobre la Amazonía. Se titula la crónica Un niño manchado de petróleo. Bueno, cuenta las consecuencias de un derrame de petróleo en la Amazonía, etcétera. Pero hay un momento en el cual en la crónica, en lugar de decirte que el petróleo es la sangre que fluye por el sistema capitalista, o decir que nuestras vidas dependen del petróleo, en lugar de eso dice, si no hubiera petróleo no habría neumáticos, pasta de dientes, una lista, preservativos, no sé, bueno, una lista inacabable, ¿no? Y que eso es lo que no es lo mismo, ¿no? Decir tu vida depende de esto que lo que tú decías, no es lo mismo decir que mostrar, ¿no? Leila hace una cosa maravillosa en Los suicidas del fin del mundo, que es describir lo que no hay en el pueblo. Joder, es buenísimo, es buenísimo. Claro, se te tiene que ocurrir describir lo que no hay, lo que no ves, ¿no? Es que todo esto que estamos hablando, y por eso te decía lo de la caja de herramientas, etcétera, yo creo que es un debate que es importante, porque al final, por estas etiquetas de periodismo narrativo, literario, etcétera, que a veces pueden ser petulantes, etcétera, pero que al final la voluntad de todo eso es contar de forma, perdón, pero es por decirlo así, pero contar de forma más realista la realidad, ¿no? ¿Qué es más real? Que yo te diga que hay una mina y decir 4 palabras o cómo me meto en la mina contigo a principio de Potosí. ¿Qué te hace sentir mejor una realidad? ¿Qué sirve mejor para contar pues temas importantes también de nuestro tiempo, ¿no? Yo trabajé al principio en la agencia EFE, estaba de corresponsal en la India, Pakistán, o sea y me parece que es muy necesaria la agencia de noticias y es fundamental. Y de hecho tengo a EFE en el corazón todavía porque al final era mi casa. Pero claro, determinada forma de contar las cosas no puede llegar a una cosa que es fundamental y que ambos hacéis siempre, que es conseguir que el lector toque, huela las cosas. No hay nada más maravilloso, a mí al menos cuando pocas veces, a ti te lo habrán dicho muchas más veces, que es que te digan, oye, me transportaste a ese lugar, me hiciste sentir lo que se sentía allí, ¿no? De hecho, vamos a hablar un poco de tus libros, Agus, porque ahora sí. No es el tema, pero... No, porque justo me ha pasado leyendo... acabo de leer un libro que se llama Morirán de forma indigna, que ha publicado Libros del Cao. Lo ha escrito el ex consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid, en el que cuenta durante la pandemia todo lo que pasó con las residencias de mayores y cómo se negó el traslado a hospitales de mayores simplemente por su edad o por su... por lo que es en masa, ¿no? No les dejaron ir y tampoco medicalizaron las residencias. Es un libro demoledor, es un documento tremendo de cómo se tomaron esas decisiones. Y en un momento dice, bueno, tampoco hace falta que yo explique cómo murieron estos ancianos abandonados así en las residencias, ¿no? Y yo pensé, en este libro quizá no, pero claro que hace falta, y menos mal que está Agus, que ha escrito Todo se derrumba, cuando todo se derrumba, una crónica que merece mucho ser leída, porque ya sé que estamos todos un poco hartos de COVID y ese es el problema de ese libro, que la gente dice, buf, otra vez esto. Ya pero es prehistoria ese libro, parece la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente, pero tú lo lees y hace falta, las dos cosas hacen falta. El libro de este consejero es fenomenal para ver cómo se tomaron decisiones políticas. Bueno, a mí me ha parecido tremendo, o sea, y creo que algún fiscal tiene que estar reabriendo causas ahora porque ha aportado una documentación demoledora. Eso hace falta. Y de esto habla mucho Leila también, no en este libro, en otros, pero siempre dice... no vale con dar información y ya está. Cuando Agus en los primeros días de la pandemia, en las primeras semanas, dice, bueno, esto hay que... Claro, Agus acaba de volver de Ucrania, ha estado en la India, siempre ha trabajado fuera y de repente ve que el bombazo mundial está en su casa, ¿no? Que nos pasa a todos, la pandemia nos cae encima.
y se dedican a seguir a la gente que está trabajando, a los enfermeros, bueno, un aventurón de cómo meterse ahí en esos primeros días de caos, que nadie sabe cómo hay que hacer las cosas, que está todo el mundo desbordado. Y hay momentos duros, pero para poder entender la dimensión de esas decisiones del Gobierno de Madrid, hay que ver la realidad. O sea, hay que ver lo que... Mira, este debate pasa mucho con las fotos, ¿no?, de un atentado, ¿no? Y mira, yo tengo... Oye, aquí cada víctima pensará distinto, pero yo tengo el testimonio de una víctima que salió en los periódicos, bueno, un superviviente de una bomba, pero una víctima cuya foto se publicó de una manera muy cruda. Hoy en día no se publicaría esa foto, ¿no? Un niño con una pierna reventada en una camilla. Y hay mucha gente que diría, ostras, eso no se puede publicar. Joder, va contra la intimidad de la víctima o su derecho tal. Pero esta persona dice, pues no me parece mal que se publicara. Aquí creo que hay que respetar lo primero es lo que diga esa persona porque es su, ¿no? Pero quiero decir, él entendía que para entender lo que supone que alguien ponga una bomba, es que es esto lo que pasa, ¿eh? O sea, entonces, cuando el Gobierno de Madrid toma esa decisión, es que es eso lo que pasa, ¿eh? Y entonces este consejero dice, no voy a explicar cómo morían los ancianos sin atención médica. Es que hay que contarlo. Hay que contarlo. Con respeto, pero las cosas duras hay que contarlas. No se puedan... Leila habla mucho de palabras que anestesian, ¿no? Si te dan estadísticas, te dicen, pues no sé cuánto por ciento, hay una tasa de homicidios de no sé cuánto por ciento, no sé cuántos por 100.000, tú lees eso y sigues paseando. Si te describen cómo hacen nuestros colegas periodistas salvadoreños, cómo están torturando a un chaval de la banda rival y lo están despiezando pieza a pieza con un machete, y lo que grita, lo que dice cuando ya no tiene piernas ni brazos, o lo que hace Svetlana Alexievich en Voces de Chernóbil con la viuda del bombero bueno, viudas, es que se está muriendo en el hospital, todavía no es viuda. El bombero que ha ido a apagar la catástrofe de Chernóbil se está muriendo en el hospital. Y ves, bueno, la escena es terrible, es durísima, ella la describe, entiendes Chernóbil ahí. Entonces, creo que todos estos juegos literarios no son para hacer florituras, son para contar la verdad de las cosas de la manera más, no sé, con toda su potencia, ¿no? Siempre estamos limitados, claro. No solo las cosas terribles, perdón, también sí. Pues es verdad también que muchas veces está ese peligro de normalizar la violencia, ¿no? O de para que usabas la palabra, ¿no?, estar anestesiado, que también muchas veces estamos anestesiados, ¿no?, ante imágenes, por ejemplo, de la guerra. Ahora, por ejemplo, llegan imágenes de la guerra de Ucrania que son duras. Ahora, son duras, pero en muchos de esos bombardeos, no quiero por un porcentaje, pero un gran porcentaje de esas imágenes que toman allí los profesionales no las vemos, porque son muchísimo más duras, ¿no? O sea, quiere decir que ya hay un filtro, ¿eh? Pero, pese a ello, pues hay esa fatiga también que no sé... Yo lo que sí que tengo claro es que, como hablabas de la pandemia, lo que sucedió durante las primeras semanas a mí me pareció increíble. Que era que en un momento como aquel estuviéramos... Y yo creo que toda sociedad necesita en un momento así buscar motivos de optimismo, ¿no? Pero no... Las primeras semanas todo lo que veíamos en Instagram, etcétera, era fotografías de los balcones y de cómo vamos adelante, que muy bien, perfecto. Pero claro, todo ese tiempo era de negacionismo, de no saber qué estaba pasando, pues en las residencias, en los pasillos de los hospitales. ¿Cuántas imágenes vimos de eso? Muy pocas, en realidad. Y está esa hipocresía también, que yo lo comparaba mucho con la epidemia de ébola en África Occidental, que cuando yo cubría aquello, New York Times, etcétera, pues, bueno, y todos los medios, fotografías en portada, que bueno, el poco tiempo que duró también, ¿no? Digo, la atención informativa, fotografías muy duras de esa epidemia, que contrastan con las que salían de Occidente durante la pandemia, que no lo eran ni mucho menos estaban a ese nivel, ¿no? También la lectura... Hombre, aquí hubo una polémica porque hubo una foto de un parking con ataúdes. Esa era la foto, no se veía ni una persona, ¿eh? Y hubo una polémica porque parecía que eso era tremendo, ¿no? Así que no se tenía que publicar. O sea, ya la sensibilidad... Y cuando es en otro lugar, ¿no? Bueno, también esa reflexión que tiene que ver con el libro, ¿no? Que esa reflexión intercultural también yo creo que es importante. Te puedo preguntar, Augusto, es que me tengo mucha curiosidad. Tú acabas de ir a Ucrania, habías estado ya antes. Siempre estamos oye, esto va a dejar de interesar informativamente, ¿no? Va bajando, de repente pasa algo, pues lo del puente, ahora un bombardeo de todas las ciudades, vuelve la atención. Pero claro, tú luchas constantemente contra lo que acabas de mencionar.
el cansancio o la insensibilidad. Y dices, bueno, pues es como un fenómeno normal. Y dices, bueno, si siempre la misma historia acaba bajando tu intensidad, tu interés. ¿Y tú cómo afrontas eso? Vas a Ucrania y dices, voy a contar algo que es lo mismo y no me van a hacer caso, tengo que buscar algo especial. ¿Cómo te planteas estas cosas? Yo ya no sé cómo hacerlo. O sea, no tengo claro una respuesta a eso. Si no, me iría mejor. Pero sí que tengo claro... Sí, no, ojalá tuviera la fórmula mágica. Pero sí que tengo claro que muchos de esos caminos que hay que recorrer, que son interesantes recorrer, son carreteras secundarias, ¿no? Que es un poco lo que antes comentabas. También por mi carácter, ¿no? Y, bueno, yo pasé unos años, como comentaba antes, en una agencia de noticias, por tanto estaba como, entre comillas, en primera fila, ¿no?, de la actualidad, digamos, por decirlo así. Pero a mí lo que me interesa desde hace años es esa forma esa forma más lateral de ver temas de los cuales en un momento dado pues mucha gente habla, ¿no? Pero bueno, yo de Ucrania no tanto, pero de Afganistán, que fue otra de las últimas coberturas que hice cuando volvieron los talibanes a poder, me llevé una reflexión a nivel periodístico también, que es una paradoja. Y es que yo, como ya he estado haciendo coberturas antes en Afganistán, años atrás, la gente me preguntaba, oye, los talibanes han llegado al poder, ¿cómo es posible? Me preguntaban. Humildemente compartía lo que podía decir de contexto que tenía. Claro, yo no estaba allí en ese momento. Vale, bueno, al cabo de un poco tiempo vamos a hacer una cobertura. En lugar de publicar enseguida, muy de 5W, pues vamos hablando con gente, entramos de Pakistán a Afganistán, vemos cómo está el sistema sanitario, las personas desplazadas, hablamos con los talibanes también, porque evidentemente son parte de toda esta historia. Bueno, vamos construyendo un poco el puzzle. Y cuando ya pasan 2 semanas, no tienes las claves, pero tienes algo que contar. Algo tienes que contar. Ya no es que, como al principio, que... Vale, en ese momento, pues tengo el gráfico de la web incluso de atención informativa, pues fue así, cuando publicamos algo para dar contexto, pero que todavía no. Y cuando ya teníamos la chicha, ¿no? O sea, es un sistema... Tampoco quiero hacer la crítica fácil, ¿no? Porque es normal. Pues un día te interesa algo, el día siguiente supongo... No. Entonces no sé si es justa la crítica, ¿no? No puedes estar pues un mes seguido en tensión con un asunto, ¿no?, que además está lejos de aquí, bueno. Pero es tan compulsivo el sistema que cuando queremos saber, los periodistas no estamos en disposición de dar todo lo que la gente quiere saber, y cuando ya no queremos saber, sí que podrías aportar algo más, ¿no? Entonces, no sé, nos movemos siempre, yo creo, en esa... Pero, por ejemplo, en esos viajes, tú viajas con Ana Suriñac, tu pareja fotógrafa. Ahora ya no, porque como tenemos una hija, pues ahora tenemos que cambiar. Pero habéis viajado muchísimo. No, Siria y teniendo hija también. Y Afganistán ya, pero fue la última ya. No se puede hacer más. Bueno, que ella hace unas fotos magníficas también para 5W, para vuestros trabajos. Yo hago los pies de fotos solo. Eso, un poco largos. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, no sé si... Yo tengo curiosidad en concreto, es decir, has dicho que tú vas a Ucrania ahora o a Afganistán y buscas las carreteras secundarias, no el tema del día o el gran titular, sino historias que vas a trabajar con más calma, supongo. Por ejemplo, vas a Ucrania y ¿qué buscas? ¿Lo quieres o puedes contar o no? Es que entonces revelaría el tema del próximo número de la revista. No, pero bueno, alguna pista, no sé. Esto se está emitiendo en directo, ¿no? En el prestigioso YouTube. No pasa nada, pero bueno. Buscaré otro ejemplo. No, mira, por ejemplo, una vez que fuimos, ahora que hablábamos también de cómo contar también pues fenómenos importantes pero duros, ¿no? Y después de esto yo creo que tenemos que abrir a que te pregunten, sí, ¿no? claro. Bueno, fuimos a Sudán del Sur, a Manakal, que es un lugar al cual hemos vuelto varias veces, ¿no? Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo, se independizó en 2011 y en 2013, a finales de 2013, empezó una guerra civil que se ha cerrado un poco en falso, porque todavía hay escaramuzas en algunos lugares del país, pero bueno. Es difícil contar una historia, primero que no caiga sobre Sudán del Sur, que no caiga en los clichés, que no caiga tampoco en el pesimismo, ni incluso en el cinismo a veces, ¿no? Y entonces una historia que encontramos, y como ejemplo de lo que me preguntabas, y que la recuerdo mucho, creo que de las que mejor funcionó, fue que nos encontramos a un fotógrafo. Bueno, fotógrafo no, realmente
no es profesional, pero vaya, tenía que en el campo de desplazados se había montado un estudio. Un sudanés en un campo de desplazados. Sí. Y se había montado un estudio y tenía ahí su ordenador, ordenador de estos en las últimas, y se ganaba su dinerito porque venía la gente a hacerse una foto y él con Photoshop cambiaba el fondo, ¿no? Pues ponía flores, ¿no? Muy kitsch, ¿no? Y pues empezamos a hacer la historia esta. Me parecía divertida. Y otra cosa, ¿cuál es el fondo de esto, no? En el fondo la forma, ¿cuál es el fondo de esto, no? Pues que luego me fui dando cuenta de qué estaba ocurriendo, que tenía mucho éxito y tal. Porque detrás, además de flores y tal, muchas veces ponía rascacielos, ¿no? Ponía, pues era Dubái, París, ¿no? Y entonces ya en un momento así medio en coña, le pregunto, bueno, ¿y esto por qué, no? Digo, a ver, sí, pues... Pero me dice, la gente desplazada por la guerra estaba en ese campo sin ninguna esperanza de poder ni siquiera ir a otro lugar del país, ¿no? Estaban prácticamente atrapados, ¿no? Y me decía, no, claro, la gente quiere ir a París, a Dubái, quiere salir de aquí y no puede, pues yo los pongo. Aquí estás fuera de aquí, ¿no? Pues qué bien te cuenta eso la guerra, ¿no? Sí. Te lo cuenta mejor que cuando cuento pues que hay un herido de guerra, no sé qué, ¿no? Pues un ejemplo de lo que... Pues, cosas que yo creo que al final que pueden funcionar. Hay otro librito de esta colección Voces que es una conversación entre Agus Morales y Martín Caparrós, digo, porque ahora dan ganas de seguir. Sí. De todas maneras, ya me han dicho que el mejor de la colección, me han dicho varias personas que es este, ¿no? Con lo cual dijo, seguro, ¿y los anteriores qué pasa? Este es... Bueno, que abrimos turno. Sí, vamos a abrir turno de preguntas. ¿Alguien se anima? Hemos hablado de muchos temas. Se le puede preguntar a Ander de muchos, ¿no? Y a ti. Bueno, pero yo... Habla de la edición, de tus editores. Ah, vaya. Se escucha. No, le preguntaba, le quería decir a Ander que hablara de la edición, de los editores. Y si no quieres hablar de Agus, pues habla de los libros del CAO. Espera, que me escondo. No, es que recasco, Miquel. Mira, me gusta mucho la pregunta porque es otra parte poco visible de nuestro trabajo que muchas veces la gente no se da cuenta y que yo aprecio un montón, tener un buen editor. Yo lo aprecio muchísimo. Y bueno, mi editor principal es Emilio Sánchez Mediavilla, de quien hablo también en el libro, que es editor de libros del CAO. Y bueno, es que me voy a pasar en los elogios, pero hay muchos momentos de duda, de atasco en los que yo confío ciegamente en el criterio de un editor, ¿no? Llega un momento en que, sobre todo en libros pues como el de La Vuelta al País del Cano y tal, que llevas meses metido en un trabajo, pierdes la perspectiva, ya no sabes si te gusta, si no te gusta lo que estás haciendo, si va bien o va mal, y tener una persona de confianza, yo es que de las cosas que me dice él estoy de acuerdo el 99%, ¿no? Me dice, pues esta parte pues no sé, es repetitiva, o esto se atasca, o esto es mejor que lo quites, o esto es mejor que lo desarrolles. Esa parte es fundamental porque perdemos un poco de vista el trabajo, ¿no? Luego tenemos un humor muy parecido y ha pasado varias veces en los libros, en este ya ni me acuerdo si lo hago, en que incluyo comentarios que él me hace en un email, por ejemplo, en el proceso de edición, acaba siendo una broma que acaba entrando en el libro porque el tío hace comentarios muy divertidos y digo, esto sería muy bueno contarlo en el libro. O sea, es un cómplice que te acompaña, ¿no? Y luego, por ejemplo, a ver, yo he trabajado muchos años corrigiendo prácticas de alumnos, soy bastante obsesivo con los textos y la edición que suelo necesitar yo no es tanto, que también, yo qué sé, de ortotipografía, pues a todos se nos escapan faltas o erratas y hay un equipo en el Libros del CAO correctoras, porque creo que son todas chicas, que es fantástico trabajar con ellas, porque bueno, hay detalles de los que yo nunca hubiera pensado y es verdad, no me había fijado en esto, pero aparte de eso es la perspectiva. Y por ejemplo, Emilio me pilla a veces en cosas que, como tenemos mucha confianza, él me puede tomar el pelo. Y esto es importante, porque claro, yo he sido profesor y he sido editor pocas veces. Y hay gente que tiene, que es muy sensible con su texto. Yo lo entiendo, porque pones mucho de ti mismo. Pero a veces hay que darle caña al texto. Y a veces el texto, hay que reírse de él. Y hay que tener confianza. Y Emilio me toma el pelo cuando a mí se me escapa alguna frase, sobre todo que parece de una revista de viajes, ¿no? Que se te escapan tópicos, que yo no, por favor, no puedo decir, yo qué sé, que el paisaje, que esto, ¿cómo es esa frase de tierra de contrastes?
que no se dice siempre, esto es, no sé qué es tierra de contrastes, y todo es tierra de contrastes, ¿no? Digo, joder, o no sé qué es la vista maravillosa. Crisol de cultura. Crisol de culturas, cruce de caminos, ¿no? Estas cosas de revista de viajes que Emilio me toma el pelo, se burla de mí y yo me río y digo, qué cabrón, es verdad, o sea, es así, ¿no? Entonces, él se atreve a hacer eso y eso es muy importante, ¿no? Tener confianza como para saber que el texto es una materia, que no es tu alma y que se le puede dar caña. Y para mí es un apoyo muy grande, él relee y es muy importante. Leila es en una proporción mucho mayor que yo, es editora porque ha editado revistas y es muy feroz, muy crítica. También me gustó mucho, yo tenía una idea de Leila de carácter duro, ¿no? Que digo, esta será una editora cañera, ¿no? Con la gente. Pero me gustó mucho, en el libro habla de la sensibilidad que tiene también con la gente que escribe, ¿no? Dice, bueno, aquí la gente está poniendo lo mejor de sí mismo y hay cosas que hay que mejorar, pero hay que apreciar también cosas que igual tú crees que hay que hacer de una manera, pero tienes que estar también abierto a que el otro lo haga de otra, ¿no? Y no puede ser un dictador que imponga mucho, ¿no? Y en este caso con Agus y su equipo ha sido una cosa como de lujo para nosotros. Es que, a ver, Leila y yo nos juntamos 3 mañanas a hablar, así. Estuvimos 3 mañanas hablando, luego nos pusimos así y a las semanas nos llegó un texto. Claro, se encargaron ellos de editar el texto, luego pues sí, retocamos un poco Leila y yo, pero esto me da hasta vergüenza aquí o sea, el texto, nosotros hemos hablado y ellos lo han escrito y lo han editado, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Y tú como editor de revista, director, Agus, cuéntanos tu experiencia. Bueno, pero esto es otra cosa ya, ¿eh? Eso... Bueno, a pregunta por editores. No, bueno, en el caso, por complementar, ¿eh? En el caso de Leila, que ella es editora de Gato Pardo, es un tema que es interesante y que se aborda en el libro, además, ¿eh? O sea, y que es una parte... Bueno, al final, editar también te sirve para autoeditarte, ¿no? También, cuando llega un texto. Y yo creo que sí que es importante esa sensibilidad con la gente que escribe. Y a la vez también, pues, bueno, aquí tenemos un objetivo común, que es que el texto brille lo más posible. Entonces, no, esto no va de egos, ni va de, ¿no? Va de simplemente... Y luego, tú también te equivocas como editor, ¿no? Muchas veces. Dices, bueno, esto quizá, ¿no? Y la mayoría de las veces no sabes quién, entre comillas, tenía razón, ¿no? O sea, cómo habría resultado una cosa sin, ¿no? No sé. Pero a mí sí me gusta respetar el estilo o sea, si reescribes mucho un texto, al final lo estás escribiendo tú, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la revista, pues tenemos una forma de hacer que hay cosas que no entran. O sea, no... Y esto lo discuto con los autores y autoras. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, estos lugares comunes, directamente muchas veces los quito. Y si es que son de culturas, pues pongo que aquí pasó el Imperio Austrohúngaro, el otro, ¿no? Y lo explico, también. Y lo marco y que lo vea el autor, la autora. Bueno, si esto directamente, si estás abonando el racismo en un artículo que habla sobre, no lo sé, sobre población refugiada, pues esto, perdón, pero pues no, o sea, no, a no ser que sea una provocación para que lleve otro mensaje, ¿no? Pero no, y más cosas. Pero en la revista hacemos 2 filtros de edición, ¿no? Que normalmente somos Maribel Izcue, que es la redactora jefa, que es de Donostia, y yo, normalmente. Y en general la gente lo recibe bien. Yo recuerdo en textos que he publicado en la revista en papel, mi recuerdo es, que erais estrictos pidiendo, oye, este dato de dónde sale, ¿no? Esta afirmación de dónde sale. Eso a mí me gusta, que me aprieten un poco las tuercas, ¿no? Digan, oye, pero esto que estás diciendo aquí, al final es por tu bien. Emilio también me lo hace más de una vez, ¿no? Y es para que luego puedas defender tu texto, claro. O sea, no es por mala leche a ver si te pillo, sino, oye, esto que dices aquí, seguro que es así. A mí me extraña un poco, ¿no? O de dónde sale, ¿no? Y bueno, está bien. Sí, el texto tiene que sostenerse, ¿no? Y al final esa pues es una labor conjunta, yo creo. Y es una labor bonita. A mí me gusta. O sea, me genera mucha satisfacción cuando algo que editamos luego ve la luz y digo, qué bien, ¿no? Por lo que le llega al público, pero también por el autor, por la autora, que dices, bueno, bien, y que estén contentos. Y la verdad es que a mí me gusta.
¿Alguna pregunta o puede ser un comentario también? Responderemos más Me breve. gustan mucho los libros de Ander o... Mira, aquí detrás. Sí, me gustaría que incidierais un poco en la idea esa del aburrimiento como antesala de la creatividad. ¿El aburrimiento cómo? Antesala de la creatividad. Ya. Sí, mira, lo del aburrimiento lo he explicado antes. Yo más que aburrimiento suelo hacer apología de la pérdida de tiempo, ¿no? En esas clases de ese máster siempre digo, bueno, aquí voy a defender que hay que perder el tiempo, ¿no? Así, algo que un jefe no te permitiría, estar no sé cuántos días con alguien, oye, que tienes que entregar ya mañana, ¿no? Eso es perder el tiempo para mí, que es la mejor manera, ¿no? Pero como antesala de la creatividad, yo más que el aburrimiento hablaría de, no sé cómo explicarlo, de la desconexión mental, ¿no? Mira, una cosa que hablamos mucho con Leila es que para mí es muy importante salir a andar en bici para escribir mejor, y Leila sale a correr a pie, y para ella es muy importante, ¿no? Y esto el otro día en la presentación de Madrid del libro del canon lo hablamos mucho con Averrón, Antonio Martínez Ron, que escribe de ciencia, y esto está muy explicado. O sea, que hay una explicación química. Cuando tú sales a caminar o a hacer un ejercicio moderado, sobre todo caminar, que vas un poco sin estar pendiente de otras cosas, ¿no? No te llega un WhatsApp, no se te cruza un coche, la cabeza empieza a flotar un poco. Y en esos momentos estamos siempre con 1000 estímulos, ¿no? En el ordenador, el teléfono, el WhatsApp, no sé qué, la tele, tal. Y la cabeza ahí no está libre, siempre hay algo que le llama la atención. Y para mí, ir a andar en bici me viene bien por dos motivos. Uno, por que pasas un par de horas, 3 horas, y entonces el cerebro empieza a conectar ideas de textos que estás trabajando, o hay un párrafo que no sabes cómo terminar, y a todos nos pasa que igual, incluso cortando zanahorias en la cocina, cuando te has salido de la pantalla y tu cabeza ya se queda libre, ostras, te viene la idea, ¿no? Y luego, la segunda parte es el bienestar físico, que esto yo creo que es dopaje químico directamente. O sea, esto tiene una explicación química en tu cuerpo, ¿no? Que si yo muchas veces al mediodía me voy a dar una vuelta en bici, aunque sea de 1 hora, no por hacer deporte como entrenamiento, sino por despejarme. Y esa tarde, o sea, me voy a, yo qué sé, a las 11:30, y hago 2 horas y vuelvo a la 1:30, como algo, me tomo un café, y esa tarde estoy mucho más centrado, mucho más despierto, y creo que escribo mejor. Por eso suelo decir lo de que necesito pedalear para escribir, ¿no? Entonces, más que aburrimiento, creo que esto no tendrá que ver con la meditación, con no sé cómo se llaman estas cosas ahora, el mindfulness, pero sí creo que hay algo de eso. En mi caso yo lo hago con la bicicleta, otros lo hacen abrazando árboles o yéndose a monasterio, cada uno busca lo que puede. ¿Tú qué haces, Agus? Yo intenté, cuando estaba de corresponsal en la India, intenté el tema de la meditación, pero no me salió bien. Pero sí, yo creo que eso es con el deporte, por ejemplo, ¿no? Que es de hecho, es unos pocos momentos en los cuales no estás con el móvil, que es la clave, ¿no? Es de todo esto que dices, para desconectar de todo, ¿no? Literalmente. Sí. Y dices, es que no tengo ninguna conexión con esta extensión de mi cuerpo, en la cual es una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí, bueno, hay mucha bibliografía más, ¿no? El paseo de Walser, ¿no? O sea, al final el paseo, yo creo que ya por la propia, ¿no? Lo que tú decías también, ya no solo que liberes endorfinas, etcétera, sino incluso la propia cadencia, ¿no? Que es el raciocinio, ¿no? Un paso, el otro, es como las olas casi, ¿no? Pues eso te hace pensar, y yo lo que sí que tengo claro es que también cuando hacemos algún taller o algo así, hablamos mucho sobre esto, es que escribir es eso. O sea, escribir no es cuando te sientas en el ordenador, al portátil, lo que sea, a teclear, ¿no? Es el momento ese previo en el cual estás pensando, o no estás pensando, estás dando un paseo. Ese momento es clave. O sea, es de lo más importante para mí del proceso de escritura, al menos para mí, ¿eh? Una vez ya lo tienes más o menos claro, ya es, ¿no? Pero cuando es un texto así más largo, a mí sí me gusta abusar de esos momentos, de liberar la mente y ocuparla, ¿no? Liberas, ocupas, para que se vaya creando ese momento de fertilidad creativa, ¿no? ¿Y con tu paternidad ahora se ha visto reducido ese margen? Claro, tiene que ser por las mañanas, muy importante, ¿no? Horario de guardería, muy importante. Y de todas maneras, eso ya es que yo hice una táctica que era, antes de que naciera mi hija, como ya tenía margen,
pues digo, vale, tengo este libro, tengo 2 libros preparados, ¿no? Uno que publicamos ahora, el de Cuando todo se derrumba, y el otro un poco más adelante, la novela, ¿no? Y entonces, ahora estoy con otro, entonces de aquí en unos meses ya te diré cómo ha ido el tema de... Pero bueno, ahí estamos. Yo quería preguntaros, bueno, antes que nada, pues felicitaros a los dos por vuestro trabajo, ¿no? Y quería preguntaros si veis relevo, es decir, viendo la media de edad de esta sala, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿no? Si dentro de 10 años estos formatos de periodismo narrativo que hacéis seguirán teniendo un público, ¿no? Luego también uno se lleva sorpresas, ¿no? Porque con los nuevos formatos y con los youtubers y etcétera, etcétera, ves que hay chavales que se tragan entrevistas de horas con periodistas, ¿no? Lo cual me sorprende, cuando otras veces vemos que no hay capacidad de concentración y que necesitan todo muy, o sea, cosas muy inmediatas, ¿no? Y me gustaría escuchar vuestra opinión sobre esto, sobre si notáis ese cambio en la revista, por ejemplo, por la media de edad de los suscriptores, y cómo veis el futuro de este oficio de aquí a 10 años, que tampoco es tanto. Bueno, Carlos, si consideras que nosotros somos gente joven, entonces... Hay un problema. No, sí, entonces sí hay relevo. Entonces sí que hay relevo. No, bueno, a ver, la verdad es que... bueno, la media de edad que tenemos en la revista ha crecido un poco con el tiempo, porque supongo que hay gente que nos acompaña y que ya llevamos unos 7 años, pero sí que hay mucha gente que está ya entre los 25 y 40 y pico, es, digamos, el grupo más importante, ¿no? Pero hacemos muchos actos que viene gente, pues, que está estudiando en la universidad, o sea, que en ese sentido yo creo que sí que hay relevo, o sea, no. Pero sobre otra cosa que comentabas, justo el otro día lo estaba comentando con algunos colegas, tema de los formatos y todo esto, ¿qué hacemos para que la gente lea cosas importantes que tenemos que contar de Armenia y Azerbaiyán, de Sudán del Sur, etcétera, ¿no? Y bueno, el otro día estaba en un congreso que presentaban diferentes proyectos y había uno que en vez de una entrevista tenía como una conversación de WhatsApp, y esto hacía que se leyera más. Pues claro, en realidad digo, oye, pues igual hay que, no sé, renovarse un poco antes, dejarnos de tantos libros y... No, pero pensaba, bueno, es que en realidad el cambio no es tan radical, ¿no? Porque es que en vez del guión, que a mí me gusta mucho, el guión largo, ¿no? La raya, ¿no? Además la larga, ¿no? La raya. Y habla uno, habla el otro, pues es a un lado y al otro, ¿no? Que en WhatsApp sale de un lado y al otro, ¿no? Digo, es que en realidad, o sea, no sé, bueno, o sea, hasta que, no sé, tenía esa contradicción de pensar, perfecto, hay que adaptarse, pero no sé, o sea, también pienso que esto es una cosa que lo hablamos mucho con los colegas, que al final yo sí que intento escribir para la gente que le gusta leer, ¿no? Pues si no le gusta leer a esa persona, pues o sea, espero que esto, o sea, yo aborrezco el elitismo, de verdad, pero claro, si haces un libro, escribes un libro, pues será para la gente que le gusta leer, porque si no es que esa gente va a sufrir, si no, ¿no? Es que si no, yo no le veo sentido a esto que hacemos, publicando aquí libros de forma industrial. Ander, ¿qué piensas? Que a mí justo voy a empezar una colaboración con unas historias del tour y tal, del año que viene, que empieza en Bilbao, y escribí las primeras 2 y la primera, como llegaba a 3 páginas de Word, no sé en caracteres o en palabras cuánto fue, me dijeron, joder, como es para internet igual lo dividimos en 2. Y ahora voy a lo de la edad, pero yo les dije, mira, haced lo que queráis, sois los que pagáis, pero yo no lo haría porque, a ver, yo publico reportajes largos en internet y yo no estoy al cargo de las estadísticas, ni es mi trabajo, ni me quiero preocupar. Pero algunos yo he visto que han funcionado muchísimo, porque ves que se ha compartido, qué tal, y dices, hay gente dispuesta a leerlos. Entonces, hay gente que sigue queriendo leer, y estoy hablando de 3 páginas, no estoy hablando de un libro de 200, ¿no? Pero ya hay gente que su trabajo es publicar algo en internet, pero ya tiene tan poca confianza en ese trabajo que quiere partirlo en 2, ¿no? Porque no, es que esto la gente no lo va a leer. Joder, entonces ¿para qué lo publicas? Es que esa es la clave. Joder, sí. Si no te lo crees tú, ¿cómo? Es que claro, es que le digo, ¿cómo se lo va mira, a creer el lector? Le digo, yo creo, o sea, la historia que estoy contando, yo creo en ella, creo que es buena y que a la gente le va a sorprender y que es buena. Entonces, no me la partas en 2. Y si no quieres, no la publiques.
pero no creo que más gente la vaya a leer porque la publiques en 2. Al revés, uno va a leer un cacho y luego se le va a olvidar el segundo porque no lo ve, o va a leer el segundo y no ha visto el primero. A mí me parece, no me gusta eso. Y insisto que llevo año y medio publicando en Escapada Rural reportajes de 9-10 páginas de Word. Algunos se leen menos, otros yo veo que dan 1000 vueltas, que los veo todo el día en Twitter y la gente, pues a ver, estos son yo no tengo los datos, no tengo la estadística, pero es que no tengo duda. ¿Sí? Tú sí. No, pues Sí, yo soy que de sí, la, que lo sé, de la revista sí, y sí. algunos de los textos más largos son de los que más se han leído. Sí. Y luego, respecto a la edad, no lo sé, yo no tengo contacto como tienes o tenías tú, Carlos, con gente más joven, pero con algunos sí. Y, a ver, yo creo que tampoco ha sido siempre una cosa mayoritaria que la gente se ponga a leer libros de crónica periodística, ¿no? No sé si hace 30 años era distinto. Ese comentario habitual de la edad media de las salas, es que yo creo que siempre ha sido así. O sea, la gente que va a este tipo de actos, no, los chavales de 20 y pico años, nosotros tampoco íbamos, creo, alguno raro iría. Pero muchos actos que antes comentaba. Sí, y yo te voy a decir, yo soy moderadamente optimista porque creo que es una cosa minoritaria, pero creo que sigue habiendo gente suficiente para sostener 5W, por ejemplo, que hay suficientes miles de personas y creo que no serán todos gente muy mayor, creo que hay suficientes para sostener 5W. Yo cuando voy al máster este del que estoy venga a hablar, de La Voz de Galicia, joder, yo salgo todos los años con un chute de energía de la leche, porque hay 15 chicos y chicas. Claro, ya hay un sesgo ahí, ¿no? Son 15 que han hecho la carrera, que han querido hacer un máster, que tienen un interés, pero es gente joven con unas ideas súper buenas, igual en formatos que yo no voy a explorar porque yo estoy cómodo con el libro y digo, bueno, pues yo hago lo que sé bien y tal. Yo no soy pesimista, pero no conozco mucho la realidad. Yo creo que, no lo sé, esto yo no tengo una opinión clara, pero yo no tengo esa, o sea, no suelo pensar mucho en eso. No veo que, ostras, somos los últimos de un oficio que se extingue y ya nadie va a leer libros. Es que, por ejemplo, ¿veis a mucha gente leyendo en libros electrónicos? Por ejemplo, no sé, ¿eh? No. O sea, quiero decir que el formato, que también se cuestionó Y el formato no se vende tampoco. Hace 10 años, claro, yo lo veo con las ventas de mis libros. En libros electrónicos se venden, ¿eh? Mis libros casi todos están en ebook. Las cifras son muy bajas, también porque la gente en ebook solo lee, o estoy generalizando, va, lo que pille gratis por ahí, ¿no? Y si hay que pagar, no lo pago, porque ya hay mucho gratis. También están las bibliotecas públicas, cualquier libro lo puedes leer gratis, ¿eh? A la gente se le olvida. No, esos son muy caros los libros, puedes leer cualquiera. Entonces, que a veces, no sé, o sea, a mí una de las cosas que me alegra es que veo que salen medios como 5W, o como Pícara Magazine, o como hacía Jotdown, y joder, salen a vender el papel. Vosotros saquéis la revista en papel. Y la gente quiere leer en papel. Está allí también, si alguien desea comprarla, está aquí con el compañero. Está 5W, ¿no? No sé, tú también puedes hablar de eso, Carlos, en Jotdown, no lo sé. Bueno. O del surf. No me líes. Haciendo surf te inspiras para escribir luego, como nosotros en la bici. Me sitúa No, en pero el eso, espacio y en el tiempo. pero eso, perdón por hacer otro apunte ya. Si tenéis otra pregunta, si no, el autor tiene que firmar. Muy importante. Podéis pasar por aquí ahora cuando, ¿no? Sí que tenéis el libro aquí. Tú firmas como Leila, ¿no? Yo firmo como Leila, si queréis. Que en la mayoría de medios se hacen muy buenos reportajes. El problema luego es también que, en mi opinión, que no te lo crees. ¿Cómo no te lo crees? Si tienes un material muy bueno, un reportaje muy bueno, dale espacio, destácalo, ponlo ahí, ¿no? Es que no, es como si te diera vergüenza. Oye, pero si es que esto es lo que, ¿no? Pero pues si ya lo tienes. Mira, perdón. Si el día porque si un día lo haces, igual nadie lo lee. 2 días nadie lo lee, pero si insistes, que yo eso es lo que creo en la larga distancia, en un día otro, al final, oye, pues tu crónica final de Armenia y Azerbaiyán y las de Baluchistán, ojo, hubo un momento, estas buenas, alguna de ellas al principio, pero cuando llega el momento, como pasó luego en septiembre, ¿no? Por la ofensiva de Azerbaiyán, pues luego se lee. Bueno, pues si no lo haces de forma sistemática no ocurre, pero si lo haces de forma sistemática, pues la gente al final, ¿no? Perdón. No, nada, esto. ¿No? Ahí está. No, sí. Que Somos optimistas, ya está. Somos ya está, optimistas. Somos optimistas con eso. ¿Alguien tiene alguna última pregunta o cerramos y dejamos que firme el autor? Dejamos que firme el autor. Perfecto, pues un aplauso para Eskerrik asko.